Continuando con el orden del día y el desarrollo de este foro, damos paso a la intervención de dinámica de hidrosedimentación en el delta del río Magdalena, a cargo del doctor César Torres Marchena, máster en Ciencias de la Ingeniería en el área de la Ingeniería Hidráulica y Ambiental, Universidad Católica de Chile, estudiante de doctorado en el Instituto de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México. Agradeciendo a la Fundación Ambiental y al señor Amin por la invitación. A continuación les voy a hacer la presentación de una parte de los resultados de mi investigación que desarrollé para obtener mi título de magíster en ciencias en la Universidad Católica de Chile. Tiene como título Dinámica hidrosedimentaria en el delta del río Magdalena. Voy a hacer énfasis en la sensibilidad a la presencia de estructuras duras y proyecciones de aumento del nivel. Les presento brevemente la presentación, donde contextualizaré sobre la problemática de las zonas costeras debido a procesos erráticos o impredecibles de sedimentación y erosión. Hablaré un poco de las características y desafíos que presentan estas zonas en cuanto a su desarrollo. Les explicaré brevemente la metodología que seguí y dentro de breve pues los principales resultados de la investigación. La evolución de las costas está condicionada por la convergencia de aspectos físicos como el oleaje y las corrientes, las cuales son principalmente promovidas por las mareas, el viento y las descargas fluviales. Estos procesos dominarán el transporte de materiales en el océano y cerca de las regiones costeras. Por su posición geográfica y variedad de recursos aprovechables, tenemos que una parte importante de la población global está ubicada sobre estas regiones, las cuales ofrecen fuentes de alimentos, vivienda, transporte e incluso recreación. Esto evidentemente ha conllevado a la modificación de los patrones en las tasas de producción, erosión y sedimentación. Finalmente, esto repercute en aspectos como pérdidas en el comercio marítimo, hábitats naturales y asentamientos humanos, como podemos ver en las figuras que les comparto, fuertes procesos de erosión costera. En consecuencia, entender los mecanismos físicos que controlan la hidrodinámica y el transporte de materiales sobre estas regiones será crucial para la preservación, recuperación y gestión de las regiones costeras. Todo lo anterior cobra mayor relevancia si consideramos que las proyecciones de migración indican que irán en aumento. Se espera que las presiones ambientales también lo hagan. Esta estrategia incluye la implementación de las costosas estructuras duras o de ingeniería, dragado permanentes, nutrición de playas y el revestimiento de las orillas. También repercuten en la evolución de los deltas. Les comparto un resultado de un investigador chino, Luo se llama, el cual muestra los cambios temporales en los patrones de erosión y sedimentación en el estuario del río Yangtze, el cual mediante algunas, o sea, si consideramos algunas características, es muy similar al río Magdalena. Este resultado que él comparte muestra cómo era la sedimentación previo a la de las estructuras de ingeniería, la pueden ver en la figura de la izquierda, y pueden ver cómo cambiaron los patrones o cómo se han nuevas zonas de erosión y sedimentación posterior a la implementación de un canal de agua. Evidentemente se pueden observar cambios en las zonas de erosión posterior a estos proyectos. Considerando este contexto, el objetivo de la investigación básicamente fue el de entender los comportamientos hidrosedimentarios bajo presencia de estructuras duras y su interacción con las condiciones estacionales o las descargas. Magdalena, actividad portuaria, permanente evolución morfológica,
debido a las fuertes intervenciones humanas, de los caudales del río Magdalena también. Para facilitar el análisis he dividido mi zona en regiones. En el punto 1 pueden ver el delta o entrada al río Magdalena. En el punto 2, cerca al campo de Bronx, pues, yo lo he llamado como estuario bajo. En el punto 4, es lo que yo considero como estuario alto del río Magdalena. El punto 5 es la región, en este caso, del río Magdalena. Está un poco difícil de llamar así, pero es la zona que está cercana a la playa o a la barra de arena del río de la Ciénaga de Mallorquín. Evidentemente, la implementación del tajamar y otras estructuras promovidas en la línea de costa, los sistemas lagunares. En el trabajo de Villate, que les comparto la figura de la izquierda, ellos nos comparten una esquematización basada en el trabajo de Borda de la evolución del delta del río Magdalena, antes y después de la construcción del tajamar. A la derecha, rápidamente les comparto una secuencia del retroceso de la línea de costa o de la barra que separa la Ciénaga de Mallorquín del mar. No es muy precisa, la hice con Google Earth, pero de todas maneras sirve para representar la tendencia hacia el retroceso que tiene esta línea de costa en los últimos 20, 30 años, y lo que se remite incluso 50, 70 años atrás con la implementación del tajamar. Hasta ahora todo bien, ¿me escuchan bien? Bueno, daré por hecho que sí. Con este esquema, también me disculpará mi tono de voz que hace por un cuadro gripal bastante fuerte. Con este esquema yo les comparto un resumen de la metodología seguida para la investigación, donde todo empieza con la definición del problema, la estrategia para abordar el problema. En todo caso, esta fue una investigación numérica. Pasa también por la selección del modelo numérico, lo cual no es un paso, no es un proceso menor. No todos los modelos se acomodan de la mejor manera para estudiar una determinada problemática o un determinado objetivo de interés. El resto de los procesos se los explicaré más adelante. La herramienta que se eligió finalmente es Mojit Study. Bueno, fue Mojit, un modelo hidrodinámico y de transporte de sedimentos desarrollado por el Instituto Maretec. Se llama OpenFlows, de las personas de Maretec y de OpenFlows por su permanente apoyo para usar la herramienta. Al tratarse de un modelo y dimensional de flujo de superficie que resuelve las ecuaciones de Navier-Stokes, no profundizaré en esto, pero sin embargo reproduce o discretiza los dominios de estudio. La implementación de la herramienta numérica evidentemente requiere de un conjunto de datos, los cuales pueden variar dependiendo del objetivo final de investigación. En resumen, información primaria como batimetrías, caudales y condiciones atmosféricas se obtuvieron de solicitudes realizadas a diferentes agencias como la ANMAR, mediante el SECOLDO. Otro tipo de información como las concentraciones o características del transporte del sedimento pues se obtuvieron de las revisiones literarias, pues a los cuales también les agradezco su esfuerzo por publicar esos resultados. La malla numérica se caracteriza por, en este caso, desarrollé una malla numérica que se caracteriza por un espaciado variable que va desde 400 metros cerca de los bordes oceánicos y implemento un refinamiento cerca del estuario delta, como se puede observar en la imagen en la figura A, para tener una mayor aproximación a los procesos que ocurren dentro del estuario y en la región deltaica. Le puse una inclinación de 12 grados para poder aproximar mejor a la geometría del estuario. El cuadro de la izquierda es un resumen de algunos parámetros usados para la implementación del modelo de transporte de sedimentos, que también se ajustaron para tener una mayor aproximación.
En la figura de la derecha es un resumen de mi matriz mi matriz de experimentos durante la maestría. En la presente presentación es un resumen, pero básicamente, bueno, CTR es escenario de control, para lo cual consideré un caudal promedio, BQ es bajo caudal, AQ es alto caudal. Estos parámetros fueron sacados también de investigaciones publicadas. Finalmente, los primeros resultados que les comparto refieren a la calibración del modelo. Comparamos nuestros perfiles de velocidad con las mediciones de campo realizadas por Ospino y su grupo de trabajo, al cual también le mando un saludo. Niveles de la marea también fueron comparadas con mediciones levantadas en la estación cercana. Hay una estación cercana a Las Flores, no tengo claro muy bien por quién está operada, pero la información la gestioné mediante Secoldo o la misma DIMAR. De la calibración se pueden observar muy buenas correlaciones de las velocidades de los perfiles de velocidades, lo cual es muy importante porque gran parte del transporte de sedimentos se da en cuanto a la dinámica que tiene las partículas de sedimento en el fondo y en el espejo de agua. Entonces podemos ver un buen ajuste de las velocidades cercanas al fondo en las figuras de la derecha. Y en la figura de la izquierda siempre podemos tener un muy buen ajuste, el cual también lo representé mediante el error cuadrático medio. Empezamos con los resultados. La figura de la izquierda muestra el campo vectorial de velocidades de corrientes simuladas en el escenario de control. Las mayores velocidades del sistema se dan en la zona baja del estuario, con una velocidad promedio alrededor de 1.6 metros por segundo. El campo de Groins, evidentemente, es capaz de asfixiar la descarga del río, acelerando el flujo en el cauce principal y promoviendo velocidades superficiales dominantes, principalmente en la fase de reflujo de las mareas. Además, se puede ver un campo, bueno, no se puede ver muy detalladamente ahí, habría que hacer un zoom a la zona del campo de Groins, pero se puede ver unas regiones de recirculación en esta zona. La pluma del río es forzada por el esfuerzo del viento proveniente del noroeste, impulsando la pluma en dirección principalmente al noroeste. Esto genera una pluma altamente dinámica donde la formación de estructuras circulares dan lugar. En ambos márgenes de la pluma del río, en ambos márgenes de la pluma del río. La figura de la derecha describe la hidrodinámica para el escenario de bajo caudal. En comparación con el escenario de control, no logramos observar una pluma bien definida y en dado caso, cerca del delta o la pluma, bajo estas condiciones se espera que el viento tenga un mayor dominio sobre la dinámica de la pluma. En dado caso, bajo este escenario también se observan mayores velocidades cerca del campo de Groins o en el estuario bajo. Las siguientes figuras muestran los patrones de erosión, depositación sobre el estuario y delta bajo condiciones de descarga promedios y de bajo caudal en la figura de la derecha. Sobre el estuario bajo, alrededor del campo de Groins, la dinámica sedimentaria estuvo dominada principalmente por altas velocidades y por una fase de erosión. La hidrodinámica en esta zona ofrece un mayor esfuerzo sobre el fondo, por lo cual una fase erosiva tiende a ser dominante. En dado caso, un mayor esfuerzo del fondo sobre esta área del canal aumenta el flujo de sedimentos finos hacia la columna de agua. A todas estas no mencioné que lo que estoy mostrándoles es los resultados de transporte de sedimentos o tasas de erosión y de sedimentación para sedimento fino.
En el resto del dominio fluvial, menores velocidades de corrientes generaron un menor esfuerzo cortante sobre el fondo, impidiendo que el flujo, impidiendo que el flujo superara el umbral para la suspensión del sedimento, lo cual, bajo mis condiciones, bajo mis escenarios de simulación, promueven un régimen sedimentario dominado por la depositación principalmente. Se resalta la entrada del río Magdalena como zona crítica, donde se da una mayor tasa de sedimentación dentro del dominio estudiado. En esta figura, bajo condiciones de flujo extremo, o sea, condiciones con caudales encima de los 12.000 metros cúbicos por segundo, gran parte del dominio fluvial parece estar dominada ciertamente por una fase erosiva. Y se mejora aquí el transporte de materiales océano adentro. Bueno, con este experimento numérico, más que saber qué pasaría si quitáramos el tajamar, busqué profundizar en el efecto de las estructuras en la redistribución de sedimentos y aportar evidencias de la participación del tajamar en la evolución morfológica de la región a lo largo del tiempo. En cuanto a la hidrodinámica, sin el tajamar podemos ver que hay un mayor aporte de flujo y de energía hacia el litoral izquierdo del río. Las mayores velocidades ahora ocurren en la parte más estrecha del río. Bajo estas condiciones se esperaría que se diera la formación de un nuevo estuario. En esta figura les comparto la tasa de sedimentación en ausencia del tajamar, o lo que sería lo más similar a las condiciones naturales del antiguo delta del río Magdalena. Como reflejo de la ausencia de una descarga rectilínea, los principales cambios sedimentarios ocurren sobre el estuario bajo y el delta. Sin el tajamar, el flujo de sedimentos a lo largo del canal principal sigue siendo significativo durante el periodo simulado, mientras que hay un mayor aumento al flujo al suministro de sedimentos hacia el litoral izquierdo, donde los cambios en la tasa de sedimentación también son bastante notables, comparando este escenario de sedimentación con respecto al escenario de control o bajo condiciones actuales. Bueno, finalmente, mediante un modelo numérico podríamos plantearnos alternativas y cuestionarnos las estrategias actuales de gestión, buscando solucionar el déficit de sedimentos experimentados por los litorales post-tajamar y mantener condiciones óptimas de navegación. Nos hemos planteado la implementación de un bypass o un sistema weir jetting. En la imagen de la derecha, de la izquierda, en la figura es un ejemplo realista que ocurre en Masamboro Island, allá por los Estados Unidos, si mal no estoy. En la figura de la derecha es como esquematicé mi experimento numérico colocando una apertura al empezar el tajamar. Bajo condiciones de flujo promedio y considerando un bypass de flujo y sedimentos, podemos ver que el campo de velocidades, en comparación con el escenario de control, tiende a disminuir sobre el estuario. Sin embargo, también es posible observar que hay un mayor aporte de energía o de flujo hacia el litoral izquierdo. Todos estos escenarios, si después quieren que profundicen algo, puedo retroceder. Con estas figuras podemos observar el resultado de flujo de sedimentación, considerando un weir jetting bajo diferentes condiciones de descarga fluvial. Podemos evidenciar acá que bajo condiciones de flujo promedio, o sea, la figura A, la figura de la izquierda, domina una fase sedimentaria. Bajo condiciones de un flujo más alto, domina o podría dominar una fase erosiva.
En estos tres escenarios también podemos evidenciar que hay un aporte significativo de sedimentos hacia el litoral izquierdo. Y a partir de aquí nos podríamos plantear que bajo unas condiciones ideales de flujo de caudal, podríamos implementar un sistema de bypass o de desahogo del río que permitiría nutrir las playas con déficit de sedimento sin comprometer o afectar significativamente la navegación sobre el río Magdalena. También evaluamos, y este es uno de los resultados que más me gustó de mi investigación, el comportamiento sedimentario del estuario, teniendo en cuenta proyecciones de aumento del nivel del mar, basadas en lo que en español sería las vías de concentración representativa o RCP. En la figura de la izquierda comparamos el flujo de sedimentación del escenario de control con un escenario de aumento del nivel del mar de 0.25 metros. En esta figura parece no existir mayor diferencia dentro del estuario en cuanto a la sedimentación, pero sí hay unos cambios de pronto en los patrones o dirección de los flujos sedimentarios en el delta. En el escenario más extremo o RCP de 8.5, un escenario que considera 0.8 a 1 metro de aumento del nivel del mar, notamos una mayor sedimentación sobre el estuario, aunque se nota que en el estuario bajo, cerca del campo de Broin, sigue dominando una fase erosiva. Igual también en el delta se puede notar que con respecto al escenario de control, un aumento del nivel del mar supondría también un cambio en los patrones o en las rutas de sedimento sobre esta zona. Lo anterior tiene mayor explicación o cobra mayor sentido físico si analizamos el campo de velocidades. Una serie de tiempos sacada para los tres escenarios de control, escenario de 0.25 metros y de 1 metro de aumento del nivel del mar, y si comparamos esas velocidades como se lo muestro en esta figura, podemos observar que a medida que forzamos o que forzaba mi modelo con una marea más alta, la magnitud de velocidades tendía a disminuir. En consecuencia, si un aumento del nivel del mar puede impactar en menores velocidades dentro del estuario, se esperaría que haya también una mayor sedimentación o una mayor tendencia hacia la sedimentación. Ahora comparamos las tasas de depositación entre los escenarios de control y sin tajamar, la figura de la izquierda, podemos observar diferencias remarcables en los patrones de sedimentación. Sin el tajamar, gran cantidad de sedimentos sería depositado sobre el litoral izquierdo. Para aclarar que la sedimentación bajo el escenario de sin tajamar está representado por tonalidades rojizas. La sedimentación bajo escenarios de escenario de control está representado por tonalidades azules. Los resultados numéricos muestran que la implementación del tajamar evidentemente promovió una fuerte reducción de sedimentos suministrados hacia la costa, induciendo sobre el litoral izquierdo un cambio de acreción hacia una fuerte erosión. La comparación ahora con la figura de la izquierda del escenario de control, si lo comparamos con el escenario del Weir Yeti simulado bajo condiciones promedio, nos muestra que una derivación de sedimentos, con esta derivación de sedimentos tendríamos una mayor sedimentación dentro del canal o un mayor flujo de sedimentación dentro del canal, aunque aumentaría el suministro de sedimentos hacia el litoral izquierdo. Sobre esta simulación con el Weir Yeti tengo que hacer unas anotaciones. Mi modelo lo simulé con un parámetro un coeficiente de asentamiento para el sedimento fino constante. Es decir, si investigaciones futuras requerirán de considerar un mayor espectro de información, otras clases de sedimentos, hacer un análisis de sensibilidad de estos sedimentos hacia diferentes velocidades de asentamiento, que finalmente es lo que determina o gran parte fuerza
que haya mayor o menor sedimentación. Bueno, producción académica, parte importante de poder investigar y es que al final hay que compartir los resultados. Enviamos un artículo el cual ya pasó a revisión por pares en la Coastal Engineering. Ojalá que ya está bajo revisión, así que esperemos saber buenas noticias desde los revisores. Como principales conclusiones encontramos que los procesos hidrosedimentarios están fuertemente controlados por la variabilidad del río. Las intervenciones humanas han supuesto importantes cambios en el transporte y suministro de materiales hacia la costa. También una alternativa basada en un sistema de desahogo del río o un sistema similar a los wave jetty nos podría plantear alternativas a la permanente implementación de estructuras duras y al dragado permanente, que dicho sea de paso, el permanente dragado también tiene repercusiones significativas en la hidráulica, en la hidrodinámica, pero la naturaleza tiene historia, tiene memoria y las inundaciones en el sur del Atlántico, las inundaciones que ocurren en la cuenca baja, no es que sea un problema reciente, históricamente siempre han habido inundaciones, lo que pasa es que ocurren con cada cierto periodo de retorno, entonces es algo que también tenemos que considerar. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Luis Carlos Villa y tengo un par de asuntos pendientes. Le agradezco mucho al ingeniero allá en Chile haya dedicado su estudio a un problema tan grande que tiene no solo la ciudad, es un problema nacional, pero nos ataca más a nosotros aquí en la costa, ¿no? Como decía la señorita al principio, la miseria del río solamente se ve en la parte baja del Magdalena, en la parte media ni alta no se ve tanta miseria como se ve por acá, ¿no? Bueno, pasando al punto del dragado, que usted decía que bueno, que no es que sea muy partícipe. Yo creo que el dragado no se ha tomado en serio aquí. Aquí solamente hablan de draga cuando el nivel del canal se pone innavegable. Ahí se acuerdan de la draga. Entonces hay que ponerle orden a las cosas. La sedimentación son 24 horas al día de 365 días al año y no nos estamos preparando para la sedimentación que se nos está viniendo porque en el interior del país hay un invierno alto y eso va a producir que traiga más sedimentación el río hacia la costa.